Dispone de 5 minutos, diputado. El señor jefe de gabinete conocerá los sucesos que en reiteradas oportunidades se sucedieron en la Panamericana, en el conflicto de los trabajadores del EAR. Usted sabrá también que el día 23 de octubre una represión brutal contra los trabajadores dejó decenas y decenas de heridos, de compañeros que algunos de ellos hoy se encuentran con el riesgo de tener secuelas de por vida en sus brazos o en sus piernas, producto de esta brutal represión que ejerció la Gendarmería. Nosotros, a partir de estos sucesos, presentamos una denuncia. La noticia se conoció en el día de ayer, que la jueza Arroyo Salgado de San Isidro dictaminó que la Gendarmería no tiene que intervenir más en este conflicto en la Panamericana. Y este hecho no fue el primero, fueron unos sucesivos hechos de represión que se dieron. Nosotros lo denunciamos aquí, inclusive con su presencia, cuando le mostramos la foto del infiltrado Galeano, cuando la denuncia de López Torales. López Torales, el comandante de Gendarmería, conocido como el gendarme Carancho, que sigue hoy en funciones, es decir, que mientras hay decenas y decenas de procesados por apoyar una lucha de los trabajadores contra los despidos legítima como la lucha de los trabajadores del EAR, los gendarmes que han actuado de manera delictiva en estas represiones, como ha quedado claro, aún siguen en funciones. Entonces, nosotros queríamos preguntarle, porque escuchamos declaraciones de Diego Bocio diciendo que era apoyando a Sergio Berni, apoyando el accionar de Gendarmería en contra de este fallo judicial que separa a la Gendarmería de la protesta de los trabajadores del EAR. Queríamos saber si el gobierno va a apelar este fallo, cuál es la postura que tiene el Poder Ejecutivo, que justamente hasta el momento no ha venido actuando, a pesar de que en esta Cámara todos los bloques de la oposición y también el bloque oficialista repudiaron la represión en la sesión del miércoles pasado. También quería decirle si el gobierno va a hacer todo lo que debería haber hecho hace tiempo a través del Ministerio de Trabajo para reincorporar a estos trabajadores, porque no puede ser que una patronal norteamericana no cumpla las leyes en el país y haga lo que quiera. O sea, el gobierno no quiere solucionar este conflicto y está del lado de la patronal del EAR o de este sindicato ESMATA que no está defendiendo a los trabajadores, o es impotente frente a los buitres de la patronal del EAR. Además, quería preguntarle cuál es la postura del Poder Ejecutivo alrededor del artículo 194 del Código Penal, que se utiliza permanentemente para criminalizar la protesta social. Escuchamos siempre a Sergio Berni escudarse en este artículo para criminalizar la protesta, para utilizar a la fuerza represiva para descargar la represión sobre la protesta social, pero también escuchamos a diputados del Frente para la Victoria, como la diputada Diana Conti, decir que este artículo es un artículo fascista, que proviene de la dictadura de Onganía. Entonces queremos saber cuál es la postura del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos presentado un proyecto para que este artículo sea derogado aquí en la Cámara y bueno, esperamos conocer cuál es la postura del Poder Ejecutivo. Con respecto a otro tema que tratamos ayer en la Comisión de Penal, nosotros hemos, junto a otros diputados, acompañado y firmado el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y queremos saber por qué el gobierno nacional, después de más de 10 años, sigue negando este derecho elemental a las mujeres, razón por la cual son obligadas hoy las mujeres a realizarse abortos clandestinos. 300 mujeres mueren al año en nuestro país a causa de los abortos clandestinos, terribles consecuencias en su salud producto de realizarse aborto en estas condiciones. También esta terrible situación la sufren las mujeres más humildes, las mujeres pobres. Hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda la legalización del aborto. En la mayoría de los países hay algún tipo de despenalización o está legalizado el aborto. Y queremos saber por qué
se niega este derecho elemental a las mujeres y este Congreso, gracias a la imposición del Poder Ejecutivo, viene negándose a discutir y le da la espalda a este derecho fundamental que tienen las mujeres en nuestro país. También quería preguntarle, y ya voy finalizando, que nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se pueda otorgar un bono de fin de año al conjunto de los trabajadores, tanto estatales como privados, a los jubilados, a quienes reciben también planes asistenciales como la asignación universal por hijo. En mi provincia, los trabajadores de distintos sindicatos, sean miembros de sindicatos opositores u oficialistas, están reclamando esto, y queríamos saber por qué usted dijo que el gobierno está en contra de que los trabajadores reciban esto, sabiendo que la inflación viene carcomiendo el salario. Es simplemente un paliativo lo que están pidiendo los trabajadores, porque debería existir un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, cuando se está hablando de que podría haber, podría haber un acuerdo con los fondos buitres. Es decir, que el bono en realidad se lo van a dar a los buitres y por eso no se lo quieren dar a los trabajadores. Esa sería la última pregunta. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el señor jefe de gabinete. Señor diputado, respecto al tema de posición del Poder Ejecutivo frente al fallo, ha sido cumplirlo. En el día de la fecha ha cumplido el fallo de la jueza Arroyo Salgado. Primera definición. Segunda definición. Nosotros advertimos claramente que se trata de un conflicto que desde el punto de vista sindical estrictamente y laboral ha pasado a ser un conflicto de naturaleza política. Y entendemos claramente que la naturaleza política está en la estrategia de movilización para provocar efectivamente el corte de la Panamericana, que es una ruta imprescindible que une toda Sudamérica y es una vía de comunicación esencial en la República Argentina. En consecuencia, la movilización que se hace, la presión política que se ejerce, supera la naturaleza estrictamente laboral o sindical del conflicto para transformarse en un conflicto de naturaleza política con el objetivo de afectar derechos de terceros. Y allí el Estado tiene que gobernar para todos. Y en ese contexto el Estado gobierna para todos en el sentido siguiente. Primero, instituyó a través del Ministerio de Trabajo un ámbito de negociación colectiva para evaluar la situación. El gobierno no puede inmiscuirse en las decisiones privadas de las empresas. Y ustedes también, desde el punto de vista de la representación laboral, han ejercido los derechos laborales correspondientes a través de las acciones judiciales, solicitando la restitución correspondiente. Otros trabajadores que oportunamente fueron despedidos, que a su vez la empresa tiene que eventualmente cumplir la indemnización que exige la ley, han planteado acuerdos entre la empresa y los trabajadores correspondientes. Entonces, lo que nos parece claro es la siguiente. A mí me parece que es absolutamente necesario e imprescindible garantizar al derecho al trabajo, garantizar el derecho a la protesta social, pero obviamente canalizar la protesta social de una manera adecuada, sin afectar derechos de terceros que naturalmente dañan el funcionamiento del sistema económico, político, institucional y social del país. Esta es la observación que nosotros hacemos absolutamente, porque nosotros creemos que todos tienen derecho a expresarse, que todos pueden efectuar la protesta social, pero que esta protesta social debe tener un claro nivel de equilibrio respecto a las consecuencias del episodio. Entonces, le respondí cómo actuó el Gobierno Nacional desde el punto de vista del cumplimiento de fallo, le planteo lo que considero respecto a cómo encauzar un conflicto de esta naturaleza. Tercero, le planteo una opinión con respecto al tema de aborto. No es una iniciativa del Poder Ejecutivo, es un debate que se está dando en el ámbito del Congreso de la Nación. Pero también quiero transmitirle mi opinión personal. Yo, por una razón de convicción religiosa, estoy en contra del aborto. Se lo digo con absoluta lealtad, firmeza. Muchos, ni siquiera dentro del Frente para la Victoria, coinciden con mi posición. Pero me parece que es una cuestión que claramente ha fijado el Poder Ejecutivo en el sentido de no impulsar ni estimular por iniciativa del Poder Ejecutivo este debate. Forma parte de un debate que todos ustedes, como representantes del pueblo de la Nación Argentina, lo pueden hacer. Y por último, quería transmitir lo siguiente. Nosotros tenemos una diferencia conceptual desde el punto de vista de la metodología de cálculo del salario, del índice de precios. Por lo tanto, las conclusiones son diferentes en virtud de la base que utilizamos en el análisis como marcadamente diferente. Por eso,
nosotros creemos que las empresas de común acuerdo pueden establecer cualquier acuerdo desde el punto de vista de lo que les parezca una relación entre trabajadores y empresarios. Pero muchas provincias argentinas han instituido mecanismos de asignación de recursos con premios por productividad y otras cuestiones. Lo ha hecho la provincia de Santiago del Estero y otras provincias argentinas. Pero esto está directamente asociado a la capacidad de financiamiento y obviamente a la modalidad de negociación y a el salario promedio por cada categoría que tienen los agentes públicos. Por lo tanto, nosotros, vuelvo a insistir, creemos que esto es una cuestión que responde al acuerdo entre partes, pero que no es impulsado por el Gobierno Nacional.